A Carla Fabiola Acuña Melendres. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Innovación Educativa por la Universidad de Sonora, doctora en Planeación y Liderazgo Educativo por la Universidad del Valle de México, profesora de tiempo completo titular A en el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Tiene publicaciones como nivel 2. Está mal el dato aquí. Tiene publicaciones en revistas listadas con aproximadamente 35 artículos. Coautora de 7 libros publicados en áreas de especialidad, 25 capítulos de libro. Participación en congresos nacionales e internacionales con más de 60 trabajos. Integrante del núcleo básico del programa del posgrado de Psicología de la Universidad de Sonora, impartiendo materias tanto en maestría como doctorado. Sus líneas de investigación y proyectos en los que trabaja actualmente son promoción de competencias básicas de lectoescritura en estudiantes universitarios, análisis de la comprensión en el aprendizaje de la ciencia psicológica y evaluación de desempeños académicos en la enseñanza-aprendizaje de dominios científicos. Damos un aplauso de bienvenida, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Agradecer el espacio para compartir con ustedes un poquito acerca del posgrado en Psicología de la Universidad de Sonora. Al doctor Daniel Gómez, muchas gracias por su invitación. Y a todos los colegas de la Universidad Veracruzana, un saludo a los colegas que nos acompañan también. Yo quisiera, antes de iniciar, quisiera señalar que la exposición la hago desde el punto de vista que como parte del núcleo básico del posgrado en psicología, o del cual formo parte, ¿no? Un poquito como esta reflexión que yo he hecho en otros espacios también sobre la formación del psicólogo y un poquito platicando, pero desde la mirada no como tal vez lo han hecho los colegas que expusieron anteriormente, sino desde el punto de vista como profesora que imparto clases en el posgrado en la Universidad de Sonora. Si puedo yo avanzar. Sí, ok. Entonces, cualquier reflexión sobre la formación del psicólogo, su quehacer vinculado a la generación de conocimiento básico y la eventual... Carla, ¿Ande? interrumpo tanto. O sea, tú sí puedes ir avanzando, pero nosotros no vamos el avance, entonces sí nos tienes que decir. Muy bien, entonces yo no le muevo mejor y solicito que se vaya avanzando. Ok, perfecto. Entonces, ¿podemos avanzar? Sí, un momento. La siguiente, por favor, la siguiente. Entonces, la reflexión que hago en las siguientes líneas, la siguiente, por favor, tiene que ver con mi concepción de lo que sería la formación del psicólogo y obviamente cómo ubico a la psicología y la formación tanto en pregrado como en posgrado, ¿no? Y lo que observamos es que al interior de la disciplina permea una confusión conceptual y yo diría un eclecticismo como la estrategia que domina. Entonces no es claro qué es lo psicológico y a qué nos referimos cuando hablamos de lo psicológico, y esto ha estado impactando la planeación y operación de los programas educativos tanto en pregrado como en posgrado. Y quiero mencionar algunos detalles vinculados con esto si pasamos a la siguiente, y cómo se visualiza, por ejemplo,
Una más, por favor. ¿Qué es lo que se enseña? Se enseñan enfoques teóricos en psicología, humanismo, cognitivismo, constructivismo, conductismo, interconductismo. Ahorita una de las preguntas que le hacían a la doctora Cruz tenía que ver con cuál es la perspectiva teórica que se sigue en el posgrado en la UNAM. Y lo que la doctora señalaba es que para ella era una ventaja hablar de diversidad teórica, ¿no? Podemos dar 2 clics más, por favor. Y entonces, una antes, gracias. Entonces, ¿qué es lo que se aprende? Se aprende problemáticas que se abordan desde distintos marcos de referencia y entonces se pierde de vista esta posibilidad de trabajar desde un marco teórico general hacia la solución de problemas, porque lo que se tiene es el aislamiento a partir de estos problemas o de estas dimensiones o áreas de trabajo, pero que va a depender como del sapo a la pedrada, ¿no? Entonces, esa parte que tiene que ver no con el seguimiento de un marco teórico, sino va a depender como del problema, con qué marco teórico lo abordo. Este es el panorama general que se ve en la formación en licenciatura. Si pasamos a la siguiente, y lo que tenemos como punto de partida, y aquí señalo que es un punto de vista desde el que estoy haciendo la exposición o la mirada de lo que presento, es que para mí la psicología es una disciplina científica que puede tener posibilidad de aplicación a la solución de problemas, pero que no es una profesión y entonces los problemas psicológicos se definen con base en criterios teóricos, ¿no? Entonces, esta parte de la posibilidad de generar esta interfaz que le llamamos conceptual a los distintos ámbitos es diferente a lo que se señalaba en la diapositiva anterior, en donde no abordo los problemas de manera distinta, sino mi marco teórico es el que delimita qué veo, cómo veo, qué tipo de preguntas me formulo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Por favor. Entonces, en los estudios de posgrado lo que observamos es que es un poquito similar a lo que está pasando en pregrado en términos de que el análisis de lo que se hace está basado también en esta diversidad teórica, pero sin un compromiso sobre líneas de trabajo y líneas de investigación. Entonces, los estudios de posgrado se han convertido en el espacio para la conformación de nuevos cuadros profesionales especializados y capacitados para solucionar problemas de relevancia social en función de los requerimientos socioeconómicos, culturales e históricos de la nación. Los estudios de posgrado actualmente están diseñados para perfeccionar las habilidades profesionales en campos específicos o para el desarrollo de competencias de investigación. Particularmente los posgrados pues están vinculados con competencias de investigación. ¿Podemos pasar a la siguiente? El caso de la Universidad de Sonora es así. Entonces, desde mi punto de vista, debería de señalarse o explicitarse en esas líneas de generación y aplicación del conocimiento que yo pongo como teoría general 1 o como teoría general 2, por ejemplo, las competencias de investigación o las competencias tecnológicas, pero desde un marco teórico específico. Y eso no se visualiza cuando nosotros vemos las matrices o las mallas curriculares. Podemos pasar a la siguiente, que desde mi punto de vista como estudiante sería importante que nosotros la socializáramos en nuestras líneas de trabajo, ¿no? Que se plantean en las páginas web o etcétera, ¿no? Los posgrados de psicología básicamente tienen 2 vertientes de investigación básica y de investigación tecnológica, ¿no? Por ejemplo, el doctor Flores nos estaba planteando el trabajo que se ha venido realizando en el Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento, que tiene un carácter casi
totalmente de investigación básica, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, en la planeación de los posgrados, ¿sí? El diseño de estos programas de especialización de maestría y doctorado deben contar, desde mi punto de vista, con un elemento que regule. Puede ser la investigación, sí, pero hay distintos tipos de investigación y entonces requiere anclarse a un cuerpo teórico que le otorgue sentido al hacer, como ahorita les ponía en la diapositiva previa, en donde tengo una teoría general, y a partir del cual se implementa los proyectos de investigación y las líneas de trabajo que el estudiante debería o en las cuales debería insertarse, ¿no? Creo que la investigación no es un asunto nada más de que se aprendan habilidades y competencias meramente instrumentales. Creo que no es un asunto solamente de hacer mediciones, de realizar comparaciones o buscar correlaciones, que siempre las preguntas que se plantean pues deben estar reguladas teóricamente, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Por ejemplo, en esta matriz hay o se plantea desde una perspectiva, por ejemplo, interconductual, que hay diferentes fines de la investigación y esto es algo que no se rescata en los posgrados. Por ejemplo, investigación filosófica, que tiene como propósito establecer la lógica categorial de un sistema teórico. En el caso de la teórica o que conocemos como científica, generar leyes sobre el comportamiento psicológico. En el caso de la conocida como tecnológica, es construir, mejorar, inventar y adaptar herramientas. Y estos matices no se recuperan en los posgrados. Eso es lo que, con mi corta experiencia en términos de que el posgrado, por ejemplo, en psicología, cuando menos en la Universidad de Sonora, es reciente, se crea en 2017. Entonces, eso es lo que yo he estado observando, que no se enfatiza de manera clara el propósito o el fin de la investigación, ¿no? Sino se plantean simplemente contenidos relacionados a esta implementación del método científico, ¿sí? O la implementación de una metodología, pero al margen de un marco teórico congruente y al margen de un fin o propósito de la investigación. Pasamos a la siguiente. Voy a omitir esta parte que tiene que ver con algunas estadísticas para irme y que ustedes puedan ver. Otra, por favor. Las mallas curriculares. Otra más, por favor. Otra más. Miren, por ejemplo, con orientación en investigación, vean las distintas áreas o las líneas de generación y aplicación del conocimiento que muestro y cómo se recarga sobre ciertas áreas, tanto de maestría como de doctorado, y con orientación profesional dirigido a la evaluación y la intervención. Podemos pasar a la siguiente, ¿sí? Y lo que quiero mostrarles aquí es nuestro programa de maestría en la Universidad de Sonora, en donde lo que tenemos en primer y segundo semestre son la exposición, digámoslo así, de teorías psicológicas clásicas y contemporáneas, pero simplemente nada más descritas a manera de estas son, pero no hay un marco teórico que regule las metodologías que ustedes ven en la parte verde, ¿sí? Que es metodología de la investigación 1, 2, 3 y 4. Aquí es importante, por ejemplo, para los estudiantes que quieren ingresar a un posgrado, es importante que ustedes se vayan a la identificación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento, porque es ahí donde ustedes van a poder identificar qué tipo de trabajos están haciendo y cuál es la orientación teórica que tienen, porque muchas veces no tenemos claro, ¿sí? No se tiene claro como estudiante
cuál es la perspectiva teórica que se sigue. Por ejemplo, la distinción que tenemos nosotros entre la maestría y el doctorado tiene que ver con este trabajo tutorial. Por ejemplo, el objetivo de la maestría en psicología es formar investigadores capaces de desarrollar proyectos de investigación en psicología bajo la dirección de un investigador titular. Esa sería como la distinción que se hace en el objetivo de maestría con relación al objetivo de doctorado. Entonces tenemos un eje de formación integrador, un eje de formación metodológico y un eje de formación teórico, ¿no? Entonces, les señalo rápidamente o les comento rápidamente qué hay en cada una de estas líneas. Por ejemplo, en la primera, que tiene que ver con psicología de la salud y calidad de vida, en esta área se desarrollan proyectos sobre psicología jurídica, bienestar del niño y el adolescente y psicología de la salud. Particularmente es abordada desde una perspectiva de la psicología positiva. En el 2, que es psicología ambiental y de la educación, tenemos básicamente dos líneas fuertes de trabajo que son desarrolladas por investigadores, analistas de la conducta y por colegas que trabajan desde una perspectiva cognoscitiva. Entonces, cuando yo como estudiante veo esa línea de generación de conocimiento, yo no puedo identificar de manera clara cuál es el marco teórico que subyace a este trabajo. Por eso sí es muy importante que ustedes vean o que identifiquen en la página, por ejemplo, en la página web de la Universidad de Sonora, donde está el posgrado en psicología, ahí van a encontrar qué trabajos se han desarrollado de cada línea de trabajo por corte. Entonces, esa parte ya no la puse en la presentación, pero es algo importante que quiero señalar porque ahí ustedes pueden identificar de manera clara qué tipo de énfasis le están dando esos investigadores. Esa parte es algo que yo quiero señalar porque me parece muy importante cuando ustedes van a seleccionar como estudiantes una opción de posgrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta segunda línea, que es la psicología ambiental y de la educación, ¿sí? Encontramos ahí todavía adentro líneas que se integran sobre el análisis conductual del aprendizaje, desarrollo cognitivo y procesos educativos, psicología educativa y organizaciones, que tiene, por ejemplo, una perspectiva más de psicología social, ¿no? En la parte de psicología jurídica y social, ahí tenemos el diseño de ambientes positivos, por ejemplo, como líneas de trabajo, determinantes de la conducta sustentable, modelos de intervención en educación de la sustentabilidad, entre otros. Entonces, esa parte sí la quería enfatizar. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? En el doctorado ya les mencionaba ahorita que esta distinción que se hace entre maestría y doctorado tiene que ver como con el nivel de tutoría que se va dando o el nivel de independencia en la tutoría que se va trabajando. También son 3 ejes: el teórico, el metodológico y el integrador. En el teórico, por ejemplo, también están las teorías psicológicas, pero simplemente se mencionan las teorías o se exponen las teorías, pero no hay un compromiso teórico específico, como sí tal vez lo haya en otros posgrados, por ejemplo, como en el CEIC, en donde la carga teórica tiene que ver con el análisis del comportamiento y lo que se hace en términos de investigación tiene un corte totalmente conductual o de análisis experimental de la conducta, ¿no? Aquí lo que tenemos en el posgrado son diferentes líneas de trabajo en donde ustedes tendrían que empezar a visualizar cuáles serían como los intereses del trabajo a futuro que ustedes quisieran, y sobre esas líneas empezar a indagar un poco más ya en la página para que ustedes vean cuáles son las vertientes y las áreas que se han desarrollado y el tipo de trabajos en concreto de cada una de esas líneas de generación y aplicación del conocimiento.
El programa se complementa con materias optativas, en donde esas materias optativas, los profesores que impartimos clase en el posgrado, hemos de alguna manera como generado a partir de nuestras propias líneas de trabajo para que el estudiante sepa un poco más sobre lo que estamos trabajando, qué se está haciendo, cómo, y entonces cada profesor y sus líneas de trabajo se han convertido en estas materias optativas. El posgrado es un posgrado pequeño, somos 12 profesores del núcleo básico, son 5 profesores del núcleo complementario, y entonces de alguna manera los estudiantes llegan y se insertan a partir de sus proyectos elaborados inicialmente para ingresar al posgrado, se insertan a trabajar con cada uno de los, o con uno de los profesores que tenga un proyecto afín a lo que ellos formularon, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Y entonces yo creo que hay varios puntos que podríamos mencionar aquí para finalizar la presentación. Pienso que para los planeadores a nivel de posgrado, para los coordinadores, sería importante explicitar el marco teórico de referencia en las líneas de investigación y generación de conocimiento que se ofertan para que los estudiantes que desean ingresar a esos posgrados lo tengan claro, ¿sí? Otra opción también constituye que el posgrado señale de forma expresa en el título, ¿sí?, que otorga, por ejemplo, el posgrado en ciencia de la conducta, que es muy claro. Pero, por ejemplo, nosotros otorgamos un título nada más de maestría en psicología o doctorado en psicología. Entonces, pero no viene ningún subtítulo que me diga a mí en qué soy especialista, y eso sí es importante en términos, creo yo, sí, sobre todo porque tenemos en psicología o en la formación en psicología un collage de perspectivas teóricas y de herramientas, ¿no?, en términos teóricas y metodológicas. Para el caso de profesores investigadores, tal vez socializar el tipo de trabajo que estamos realizando. Yo sé que en este espacio a lo mejor no hay tiempo, pero valdría la pena a lo mejor el tipo de estudios que estamos llevando a cabo que fueran de interés para los chicos, ¿no? Puedan identificar las líneas de generación y aplicación del conocimiento y tengan la posibilidad de contacto e inserción en proyectos de investigación. Por ejemplo, el doctor Flores señalaba estos veranos científicos en donde estudiantes, particularmente yo siempre sugiero a los estudiantes de semestres avanzados aquí en la licenciatura, que vayan con diferentes investigadores en donde puedan ellos visualizar de manera mucho más clara qué se hace, cómo se hace, ¿sí?, y cuál es la perspectiva que se sigue en esos espacios para que ellos puedan identificar si es de interés o no. Entonces, me parece a mí muy importante antes de ingresar al posgrado. Podemos pasar a la siguiente, sobre todo ahora que tenemos el problema de financiamiento y el escaso recurso que tenemos. Entonces, yo creo que sí tenemos que velar para que los estudiantes que ingresen culminen, pero que además no solo culminen, sino haya un proyecto académico, ¿no?, un proyecto de vida a desarrollar en esas líneas de trabajo. Y para los estudiantes en proceso de ingreso a un posgrado en psicología, me parece que asistir a espacios formativos auspiciados por las distintas universidades, como es el caso de este simposio, pues es importante, ¿no? Congresos también, entre otros, que les permita conocer el tipo de líneas de trabajo, quiénes están trabajando en qué áreas. Eso es importante que le pongamos como rostro al investigador y sobre todo como qué tipo de productos se están obteniendo, ¿no?, en esos laboratorios o en esos espacios, ¿no? Y seleccionar un posgrado de calidad de manera informada y a partir de intercambios como en el que hoy estamos. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Por mi parte sería todo.
Si es Carla, ahí tiene una pregunta. Carla, en Sonora, de estudios en el Congreso, observé mucho interés de parte de los estudiantes en el análisis de la conducta. A lo largo de los años, he observado al grupo que encabezaba Juan y ustedes interesados también en esta área. Y ahora que te escucho, veo que sigues insistiendo en, pues, no lo dijiste así explícitamente, pero en general, a mediano plazo, un programa con una fortaleza más centrada en el análisis de la conducta. ¿Es eso lo que percibo o no lo percibí así? ¿O no es así? Es un poquito como el abogar por una línea de trabajo, porque más que todo, que se seleccione como los espacios a donde se va a llegar a trabajar de manera informada, porque muchas veces llegan estudiantes al posgrado en psicología. Por eso les decía que mi exposición era como una visión de profesor y no de coordinador, en términos de que llegan estudiantes que no saben que aquí en Sonora se trabaja desde un enfoque de psicología positiva, por ejemplo, desde un enfoque también de psicología cognoscitiva. Entonces, esos matices no se visualizan de manera muy clara en las líneas, y entonces muchos estudiantes que optan por venir también encuentran eso, y de repente hay situaciones de deserción o situaciones que los llevan a dificultar como el proceso académico de la estancia en el posgrado. Entonces, esa parte yo sí la quería enfatizar más que todo en ese sentido, ¿no? Hay proyecto, nosotros tenemos dentro de la línea de educación, tenemos pues proyectos que tienen que ver con análisis de la conducta, ¿no? Y por eso sí inicié, doctor Gómez, con diciendo pues que es una visión muy particular en cuanto a la formación del psicólogo y en cuanto a la formación del psicólogo en posgrado, ¿no? Y también de repente entré a un aula y vi el laboratorio de análisis conductual que tienen ahí con Kenneth. Sí. Pues diciendo, sí, y sí. tienen ya 10 cajas de esquí, nomás, no sé cuántas tengan. Sí. De hecho, el doctor Madrigal se acaba de incorporar como profesor del núcleo básico también, entonces hay espacios para trabajar el análisis experimental de la conducta y el análisis conductual aplicado también al ámbito de la educación. Entonces, sí hay los espacios, pero vale la pena señalar que el posgrado no es de corte conductual totalmente, sino hay otras vertientes, ¿no?, que están ahí desarrollándose por otros profesores adscritos al posgrado, ¿no? Muchas gracias. ¿Otro comentario? Abonando al comentario de la doctora, algo que yo omití en la presentación es que parte de la entrevista lo que evalúa es qué tanto conocen los alumnos del programa al que van, qué tanto conocen al tutor, a su línea de investigación, a su marco conceptual, y entonces se evalúa la pertinencia de la pregunta, de la elección del tutor, incluso de la elección del programa. Hay quienes llegan y no saben nada del programa y de entrada les desechan porque no tienen idea de a lo que van. Entonces, bueno, yo creo que sí, ese punto es muy importante. Sí, doctora. De hecho, yo soy parte como profesor, soy parte del equipo de selección de estudiantes, y eso es lo que yo he visto en las últimas entrevistas, ¿no? Los estudiantes llegan con un pequeño proyecto, pero no saben qué van a hacer en el posgrado, no saben, o sea, realmente esa parte está faltando, ¿no? De que sepan, a lo mejor por eso el sesgo de mi presentación, ¿no? De que sepan muy bien hacia dónde van y qué tipo de trabajo se va a desarrollar en los próximos 3 años, en los próximos 2 años, ¿no? Eso es importante.
Bueno, una felicitación por lo expuesto, doctora Carla. Recientemente nosotros fuimos pues a Hermosillo. Yo en lo particular no conocía nada de la UNISON en relación a sus planes de estudio. Me quedé sorprendida con dos cosas, su programa de licenciatura y su programa de maestría, y ahora con una especificación de su parte del programa de doctorado. Pues está muy lejos del Hermosillo, Sonora, pero de mi parte, yo sí les daría la recomendación de que si tienen la posibilidad familiar o alguien y los que nos están escuchando lo tengan como una alternativa a la Unison, ¿sí? Es una universidad con mucho apoyo, muchos recursos, tienen la posibilidad de estudiar análisis experimental, análisis conductual, tiene equipo, tiene todo lo necesario, y una gran felicitación por todo ese esfuerzo que puso también en el SMART, ¿sí? Su contribución enorme, y por mi parte, pues yo quedé sorprendida precisamente de todo, precisamente las oportunidades y alternativas y la planeación y la programación que tienen en su universidad. Felicitación, doctora Carla. Gracias. Gracias, doctora Marcela. A lo mejor nada más señalar que el plan de estudios de psicología de pregrado, ¿no? Aquí en la universidad tiene un corte conductual, entonces sí yo veo un salto cualitativo muy importante con el posgrado en psicología. Más o menos hace unas 2 décadas había una maestría en psicología, pero no del corte de la maestría en psicología actual. Es una maestría que tenía un sello conductual. Entonces, ahora tenemos como esa diversidad de perspectivas teóricas, ¿no? Pero el programa sí tiene un énfasis, ¿no? El programa de licenciatura tiene un énfasis en análisis conductual.